Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, acá estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el de número 89, Ramiro desde San Pablo y Osvaldo y Daniela desde Rosario. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo les va, chicos? Esta semana, con tantas noticias, ¿cómo estuvo en Brasil? Ramiro, contanos un poco. Y esta semana en Brasil está un poco más tranquilo que la semana pasada. Ya ha pasado la huelga de los camioneros, pero ha dejado secuelas, ¿no? Y ha dejado secuelas bastante grandes. Son pérdidas multimillonarias en la economía y los números son realmente sorprendentes. Se calcula más o menos, un cálculo extraoficial, de que ha llegado a 75 mil millones de reales la pérdida en total para la economía por el parate, ¿no? Sería algo así como casi unos 20 mil millones de dólares estos 10 días de... O sea, los números son graves, ¿no? ¿Y cómo fue la finalización? ¿Cómo se logró que terminara? Y fue a los pocos se fue, digamos, como desinflando, el ejército fue haciendo ostentación de violencia, no fue violento, y mostraban y pedían a la gente a los camioneros que estaban cortando las rutas, que se retirasen, y los camioneros ordenadamente se fueron retirando, aceptando un poco la promesa que le había hecho el gobierno de Temer de que iba a bajar el precio del gasoil 46 centavos, lo cual hasta ahora no ha ocurrido. De los 83 principales puestos de gasolina, de las principales gasolineras que la Agencia Nacional del Petróleo usa para monitorear en todo el país, 75 no habían bajado el precio del gasoil. O sea que no se ha cumplido como se tiene que cumplir. Y bueno, parece que hay amenazas de que van a usar todos los medios de la fuerza pública para obligar a las estaciones de servicios a que realmente cumplan lo establecido, ¿no? Porque siempre se inventa alguna tramoya también, siempre se inventa alguna artimaña para no cumplir la ley. Lo que están diciendo ahora es que ellos están vendiendo el combustible que tenían de antes de los nuevos precios, lo cual es una mentira absoluta, porque cuando empezó el cuarto quinto día de la huelga, se vendió todo el combustible que tenían en los tanques, porque aumentó tanto, se cobraba tan caro. Por ejemplo, para que se hagan una idea, la gasolina se vendía en San Pablo a 3 reales con 80 centavos. Y sí, llegó a valer en las pocas gasolineras que estaban abiertas, llegó a costar algo así como 8 reales. En algunos lugares como en Brasilia o en Bahía llegó a 10 reales. O sea, se cobraban lo que querían y te vendían lo que querían. Porque nos desayunábamos todos los días con los informativos con gente que tenía los autos fundidos porque le vendían gasolina que no era gasolina. O por ejemplo, acá se puede mezclar hasta con 25% la gasolina con alcohol. Con alcohol, sí. Claro, y bueno, y hacían las muestras los de la Agencia Nacional del Petróleo, la fiscalización en algunas gasolineras, y tenía 60% de alcohol y 40% de gasolina, o sea que estaban cobrando por una cosa que no vendían. Acá el precio del alcohol es mucho más barato, ¿no?, que la gasolina. Y Ramiro, ¿y cómo repercute eso en los precios de consumo, te pregunto, de consumo de la canasta básica? ¿Se repercutió en los precios todo esto o todavía no?
repercutió bastante. Ahora está normalizándose de a poco, pero principalmente en lo que era los productos de la verdulería, ¿no? Frutas y hortalizas. Claro, sí, por ejemplo. Necesitan el transporte para que no se eche a perder, diríamos. Sí, exactamente. Entonces una cosa que costaba, por ejemplo, tomate, que costaba 4 reales en San Pablo, se vendía a 15, ¿no? O sea, que quería comerse una ensaladita de tomate, era un verdadero lujo. ¿Y en el transporte público? El transporte público se mantiene igual. No, se mantiene igual. Lo que pasa es que todavía son cosas que se van a ver. Por ejemplo, la Asociación Nacional de la Construcción dijo que ellos van a llevar entre 6 y 10 meses un periodo de recuperación, que ellos han perdido aproximadamente 20.000 millones de reales, algo así como unos 4.000 millones de dólares. El sector de aves, por ejemplo, ha perdido 300 millones de aves porque no tenían para darle comida, ¿no? Claro, sí. Entonces fue terrible y están todos los sectores hacia unas pérdidas totales. Entonces todo el mundo ahora va a recuperarse de a poco. ¿Y las consecuencias directas fue que desplazaron a quién? Bueno, esa es otra cosa interesante. Cayó el presidente de la Petrobras, el presidente Pedro Parente, que se acuerdan que como habíamos hablado, que ya había sido presidente de la Petrobras en los años 90. Bueno, y que era el que había impuesto esta política de remarcación diaria del precio de los combustibles de acuerdo a la variación del precio internacional del petróleo y a la cotización local del dólar. Con lo cual, mientras el dólar se mantenía estable y los precios caían, bueno, 2 o 3 centavitos cayó, pero en realidad nunca dejó de subir. Y bueno, y después ahora que estamos en un clima alcista de petróleo a nivel mundial y que los capitales golondrinas se van de Brasil, que lo que hace que aumente el dólar, bueno, ahí se fue a las nubes el combustible, ¿no? Y bueno, y ahora la Petrobras, ocurrió la semana pasada, el viernes de la semana pasada, y hoy se está especulando ya con que la Petrobras va a abandonar esa política porque no se puede mantener. Además, otra cosa que es importantísima es volver a invertir en las refinerías que no están trabajando. O sea, el 60% de los combustibles que se consumen aquí en Brasil son hechos en las refinerías brasileras, pero el 40% es importado. Y eso no se entiende por qué, porque hay capacidad ociosa en las refinerías brasileras. O sea, aparte vos decías también que están exportando petróleo crudo, ¿no? Claro, exportan el crudo para importar los productos derivados. Claro, los derivados. ¿Eso no es un despropósito? Son los negocios. Esto un poco, como habíamos dicho la vez pasada, querés conocer al dueño, pegarle al chancho. Esto más o menos así, querés saber quién dio el impeachment y fíjate qué pasó con el petróleo. ¿Quién se está beneficiando con el petróleo? Están entregando los pozos petrolíferos a precios muy bajos a las empresas americanas y le están comprando a las empresas americanas el petróleo refinado vendiéndole el crudo y dejando a las propias empresas de aquí de Brasil con capacidad ociosa. E inclusive Dilma Rousseff había comprado una refinería en Estados Unidos, en Pasadena, y fue un mal negocio, pero de última, más allá de que sea un mal negocio, era un patrimonio del Estado brasilero, era Petrobras, digamos, ¿no? Bueno, lo dejaron por causa de corrupción, se abandonó eso, o sea, hasta eso, ¿no? O sea, iba a poner una refinería en Brasil, en Estados Unidos para vender combustibles en Estados Unidos, diríamos, refinado. Compró una refinería de Estados Unidos y que parece que la compró por mala información, la compró a un precio mayor del que valía. Entonces eso generó una especie de mini escándalo de corrupción que significó un alto precio político para Dilma Rousseff. Y bueno, pero era una refinería que la Petrobras tenía. Sí. No había por qué dejársela a los americanos ni nada por el estilo. Tampoco había por qué pagar multas a los Estados Unidos cuando todavía no había condenación. O sea, si bien los norteamericanos habían hecho un proceso judicial porque habían lesionado a los inversores americanos por darle información falsa o por lo menos no de mala calidad, el proceso estaba siguiendo y se podía pagar, o sea, había que defenderse y se podía pagar más adelante. No había que pagar, por ejemplo, 3.000 millones de dólares de multa cuando todavía se podía recurrir.
O sea, no se entiende por qué pagar. ¿Y por qué pagar? ¿Por qué esta política de pagar deudas anticipadamente en una empresa que supuestamente tiene que restablecerse, ¿no? Sí, sí, en América Latina es habitual. Yo me acuerdo que cuando se moderniza, digamos, se cambia la lógica de YPF, que pasa a ser parte privada, que si yo cuando todavía la manejaba el Estado, había comprado una petrolera norteamericana, y después cuando la privatiza, que la compra Repsol, Repsol, la venden la empresa esa norteamericana, que era un activo importante para YPF, porque le permitía tener, y como el negocio para Repsol no era ese, prefirió venderla. Y me recuerda a mí lo que vos contabas, lo que me contaron en una época que estuve en México. Pemex vende el petróleo crudo subvencionado a Estados Unidos y compra los combustibles refinados a precio de mercado. Claro. O sea, porque también la refinería que tiene, las Salinas de Gortari, no estaba funcionando en ese momento, no sé si funcionará ahora. Entonces ellos vendían a precio subvencionado el petróleo y compraban más o menos la ecuación que está haciendo el gobierno actual en Brasil, según te interpreto, Ramiro. No, sí, es así, dale. Lo que pasa es que hay que ver un poco lo que son los CEOs y lo que son, no sé cómo se pronunciará en inglés, ¿no? Los CFO. Entonces, unos son los presidentes de las empresas y otros son los presidentes financieros de las empresas. Entonces, la Petrobras, que, por ejemplo, que estaba teniendo este mal negocio de vender crudo y comprar productos refinados, gracias, digamos, a un buen aparato de propaganda, las acciones subían, y uno no sabe si esas subas eran reales o eran ficticias. Esto me hace acordar un poco lo que pasaba en Argentina cuando YPF era de Repsol. O sea, y Repsol encontraba nuevos yacimientos petrolíferos, no hacía los pozos, los mantenía en reserva, no extraía una gota de petróleo, pero como lo mantenían en reserva, eso incrementaba el precio de mercado de Repsol y Argentina tenía que seguir importando petróleo. Sí, sí. Porque una cosa es la empresa que extrae y que tiene sus lucros, y otra cosa, paralelamente, es el valor de mercado. Entonces, una empresa que tiene reservas vale más, pero si no las extrae, no importa, porque las acciones siguen subiendo y ellos siguen ganando dinero. ¿Se entiende más o menos lo que ocurre en este mundo neoliberal? Sí, está marcado por las finanzas, Sí. Por eso no se puede pensar también en los términos capitalistas, digamos, tradicionales, ¿no? Sino también en estos nuevos tiempos que corren, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, gente, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa musical y después continuamos hablando un poco de la realidad de la semana pasada de Argentina? Vamos. Bueno, vamos a escuchar una canción, ya que hablamos de Brasil, vamos a escuchar una canción de Brasil, de Gabriel el Pensador, que se llama ¿Hasta cuándo? Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico ou classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante, é tudo flagrante. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando porrada?
sem fazer nada. Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? A polícia matou um estudante, falou que era bandido, chamou de traficante. A justiça prendeu o pé rapado, soltou o deputado e absolveu os PMs de vigário. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? A polícia só existe pra manter você na lei. Lei do silêncio, lei do mais fraco. Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro saco. A programação existe pra manter você na frente da TV, que é pra te entreter, que é pra você não ver que programado é você. Acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar. E querem que eu seja educado, com onde arrumado, que eu saiba falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo emprego, começo emprego, me mato de tanto ralar. Acordo pensando no dia, sossego, não tenho tempo pra raciocinar. Não peço arrego, agora que eu chego, se eu fico no mesmo lugar. Brincando que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar. Escola, esmola, favela, cadeia. Sem terra e terra, sem renda, se renda. Não, não, até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda pra frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando? Bueno, seguimos entonces ahora con el programa. Vamos a hablar un poco de la realidad de Argentina, lo que pasó la semana pasada, que fue una semana bastante movida, ¿no es verdad, gente? Y la que empieza también, Y la que empieza también, sí. Bueno. Argentina es un país que no te deja nunca aburrirte. Vertiginoso. Claro, sí, sí. Tan vertiginoso que simultáneamente dos hechos políticos bastante grandes, ¿no? Se sancionó la ley que retrotraía el precio de las tarifas públicas, que aumentaron muchísimo al 31 de noviembre del año pasado, o sea, la ley antitarifazo, digamos, y en el mismo momento la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y para muchos la sucesora de Macri en las próximas campañas electorales del año que viene, estaba declarando en el Rotary. Bueno, ¿quieren que escuchemos lo que declaró en el Rotary? Dale, a ver. Vamos, de primera mano. Bueno, de primera mano. Que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Bueno, ya le escuchábamos a María Eugenia Vidal, ahora vamos a escucharlo a otra mujer, a otra gran mujer, a Eva Perón y a Juan Domingo Perón, a ver qué tienen que decir al respecto. Vamos entonces. Y es por eso que el general Perón ha querido que todos los obreros y todos los descamisados de la patria entren a las universidades en igual condiciones de los que ellos llamaban clases dirigentes. Que benditas sean estas clases que nos habían llevado a la entrega del país, a subalternizar los valores espirituales de la patria y a trabajar para 100 familias privilegiadas para llenar las bolsas de los señores y de iguales crisis. Es por eso que el general Perón quiere no solo trabajar para los hombres, sino también para los niños, porque quiere que las futuras generaciones vean el porvenir de la patria sonriente, y para eso es necesario que nuestros niños aprendan a sonreír desde la infancia. Por eso el presidente Perón brega por la niñez, por la juventud y por los hombres, para repararle a los hombres las injusticias que le cometieron los
los incapaces y los vendepatrias. Se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Escuchábamos entonces a Eva Perón y a Juan Domingo Perón, y claro que la política universitaria no fue inaugurada con ellos, ¿no? La política universitaria viene desde el fin del siglo XIX. Podríamos decir que es hija de la ley Avellaneda, de la 1420, ¿no? Cuando se establece la educación pública, laica y, bueno, obligación primaria obligatoria, pero también se establecen las universidades, que se crea, por ejemplo, en el año 1905 la Universidad de La Plata, y se le da autonomía tanto a la Universidad de La Plata como a la Universidad de Buenos Aires, cosa que no ocurría en la clerical Universidad de Córdoba y que después termina en la Reforma del 18, que ahora se cumple 100 años de la Reforma Universitaria del 18 o el Grito de Córdoba, que tuvo un carácter latinoamericanista y que fue justamente eso, fruto de las nuevas camadas, principalmente de hijos de inmigrantes y de pequeños burgueses que entraron en la facultad y que no querían más seguir ese sistema feudal que venía desde el 1600 prácticamente, se mantenía de una forma constante en la Universidad de Córdoba. Era uno de los pocos feudos que quedaban de una sociedad bastante conservadora de aquel momento, ¿no? Con el peronismo viene nuevos aires y bueno, y después ahora terminan un poco en lo que fue los grandes movimientos del año 69, ¿no? El correntinazo, el rosariazo y principalmente el cordobazo, ¿no? Que fue los universitarios junto con los trabajadores luchando en contra de la dictadura, ¿no? Apoyados por la gente. O sea, tiene todo una tradición, digamos, la universidad pública, atravesada por pautas bastante democráticas. Si yo no me equivoco, Santiago Pampillón, por ejemplo, que muere en una represión en el año 67 en Córdoba, era obrero metalmecánico y era universitario. Y en el 68 en Córdoba toma esa dimensión porque muchos trabajadores de esa Córdoba industrial eran también universitarios. Entonces, una larga tradición que tiene. Ahora la gobernadora, ¿qué formación académica tiene la gobernadora? Tiene un título universitario, por supuesto, de una universidad privada. Una universidad privada, claro. Privada. La mayoría de los integrantes del gobierno tienen títulos de universidades privadas. Es una de las razones por las cuales dicen que sea en realidad la universidad estatal creo que recibe un golpe muy fuerte, retrocede un poco cuando estuvo Onganía, ¿no? Cuando interviene la universidad y se van la mayoría de los profesores, sobre todo los de la UBA. En la famosa noche de los bastones largos. Claro. Sí, yo lo pregunto porque te escucho hablar, Ramiro, y digo, con semejante historia que tiene nuestra universidad, una persona que ejerce un alto cargo ejecutivo de la provincia, yo creo que más grande de toda la Argentina, no puede ignorar este hecho, digamos, que es público y notorio, que si pasó por una universidad, aunque no sea estudiante de historia o de ciencias sociales, el solo hecho de pasar por el pasillo ya conoce, digamos, se celebra, ¿no es cierto? ¿Te acordás en la facultad nuestra, el aniversario de la Reforma, los oradores, está muy presente, digamos, en la cultura universitaria todo esto. Por eso preguntaba dónde se había formado como para tener esas expresiones tan lejanas, tan antipáticas en relación a la educación pública. Mirá, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica. O sea, Ciencias Políticas y Relaciones y Internacionales. Relaciones Internacionales, claro. No, que si tu interés era saber qué estudió justamente las ciencias políticas y la de lo que adolece, digamos. Claro, tal cual. Y de lo que su discurso ataca. Que su discurso ataca, no, está bien, es de una universidad privada, ¿no? O sea,
Y bueno, y eso un poco marca la tendencia y la idea sobre qué tienen sobre la formación y la educación de la gente. Yo creo que también hay una cuestión de una marca de clase bastante fuerte ahí. Y bueno, yo no quiero ofenderte, Osvaldo. Yo sé que vos hiciste un año en la Católica. Algún día vas a tener que pagar por ese pecado original. Pero Pero por eso lo hice en la Católica, para que sea más fácil de pagarlo. Pero acá en Brasil también es muy normal que haya, digamos, disputas entre las universidades privadas y las universidades públicas, ¿no? Justamente una buena noticia que tenemos para conmemorar aquí, perdonen que la meta ahora así como un cuño, es justamente una actitud que han tomado la Federación de Deportes Universitarios de Río de Janeiro de expulsar a la Universidad Católica de Río, porque en las competiciones que se hacen universitarias, se hizo en la ciudad de Petrópolis, los juegos jurídicos, donde se reúnen todas las facultades de Derecho, hacían cantos racistas contra los estudiantes de la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Y bueno, pues por esas actitudes racistas los han expulsado de la competencia y van a tomar sanciones mayores, ¿no? Y me parece una muy buena actitud, pero que en realidad la Universidad Estatal de Río de Janeiro es muy pero muy buena y bueno, pero tiene todo, la universidad pública tiene cupos para los negros para que puedan entrar y otro tipo de políticas positivas, ¿no? Y bueno, parece que a los niños de la Católica no les gustaba eso y bueno, y le cantaban a los cantos racistas, ¿no? Entonces bueno, por suerte han sido los expulsaron, ¿no? Entonces creo que también hay un poco de esto, ¿no? De María Eugenia Vidal en el Rotary diciendo este tipo de cosas, ¿no? Pero con el detalle que vos viste que no habla de universidades, sino que habla de universidades estatales expresamente. Como que en realidad la cuestión que la enseñanza universitaria la haga desde el Estado, siendo que en la Argentina no hay universidad, las universidades más importantes son estatales y creo que no debe haber ninguna universidad en América Latina que tenga 5 egresados que hayan sido premio Nobel, como la Universidad de Buenos Aires, y debe haber algunas en Europa y otras en Estados Unidos, pero después con Japón o en Oriente, ¿no? Y el 80% de los estudiantes universitarios argentinos van a la universidad pública. Sí, sí. O sea que también hablar en contra de la universidad pública es hablar en contra de la política de acceso a los estudios superiores, ¿no? Y vos sabés que eso que estás diciendo, Osvaldo, me lleva a poner un poquito más de pimienta en todo esto. Y yo me pregunto, ¿por qué lo dirá ahora? ¿No será que es una exigencia del Fondo Monetario Internacional, o por lo menos un guiño al Fondo Monetario Internacional que ya le había pedido en el 2013 a Ucrania para poder prestarle plata, que restringiera grandemente los gastos en materia de universidad pública? Claro, no lo sabemos, pero a mí se me ocurre pensar también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decir eso que es políticamente odioso? Sí, y que parecería prima facie que no le sumaría votos, ¿no? Parecería, no sé si será así o no. Y ella está en campaña o para la reelección de la gobernación en Buenos Aires o como muchos dicen, para la campaña presidencial para sucederlo a Macri, ¿no? Sí, sí. Y tampoco puedo dejar de asociarlo con otro hecho que ocurría esa misma noche, que era con el veto a la política tarifaria de Macri, ¿no? Y que significó un gran golpe para el Poder Ejecutivo. Y bueno, y justo aparece María Eugenia Vidal hablando. Vos decís que es preferible que se hable de eso y no del veto. Vos decís que fue una estrategia. María Eugenia Vidal siempre fue, digamos, una militante muy pero muy orgánica, una de las más obedientes de siempre, inclusive según el propio Macri, desde que estaba en Boca, porque comenzó con su carrera política en Boca, ¿no? Con Macri. ¿Qué hacía en Boca? Y no sé qué hacía, ella. Pero Macri siempre destaca como que ella era una persona que fue muy resistida en Boca porque era mujer, pero como ella era una persona que tenía una voluntad férrea, entonces le demostró a todo el mundo su capacidad ahí ya en Boca.
Y después en el gobierno ¿Qué hincha de Boca encima? no sé, pero después en el gobierno de la ciudad, era el que, cuando se acuerdan, cuando fueron la inundación, que Macri estaba de vacaciones acá en Brasil y no lo podían hacer que vuelva a Buenos Aires, la que puso la cara en todas las circunstancias era Vidal. Y siempre que pasaba alguna macana, la que ponía la cara era Vidal. A Macri lo escondían siempre. Macri parece que tiene un problema muy grande, medio que psicológico, con las malas noticias, con las adversidades. El tipo desaparece. Siempre ha desaparecido. Constante y sistemáticamente. No solamente fue con los 44 submarinistas de la Armada. Siempre que hay un problema, Macri desaparece. Y cuando era alcalde de Buenos Aires, la que ponía siempre la cara, la que estaba ahí al frente, siempre fue Vidal. Entonces a mí no me extraña para nada de que esto sea una maniobra distractiva para aliviarle el peso político a Macri de tener que dar un veto que es una necesidad. Ahora en Argentina hay una ola de frío muy grande, ¿no es verdad? Sí. Bueno. Esta mañana hacía mucho frío, ahora está haciendo mucho frío. Esta mañana hizo 4 grados. 4 grados. En Esquel está haciendo 10 grados negativos y los vecinos están organizándose en algún tipo de protocolos porque la empresa de gas le está empezando a cortar el gas por la segunda factura que no pagan. Entonces la situación no es tan simple. Va a ser ese veto. No, pero viste que hay una sentencia que yo la habíamos comentado hace 2 programas. Sí. De que no pueden cortar el gas. Uh-huh. Pero en Esquel lo están cortando. Bueno, pero está la sentencia que tiene efecto proyección nacional, que lo meten los usuarios y consumidores para frenar las tarifas. A eso le dice que no, pero le dice que sí. Le mete como una cautelar de que le ordena a las empresas no cortar el suministro, a las empresas de energía y de gas. Daniela, un tema. Sí, ¿Vos escuchaste que la noticia haya trascendido más de lo que sacó el diario judicial? No se comentó en ningún lado. Yo lo leí del diario judicial, leí la sentencia. Claro, te diría que la noticia no existe para la gente. La gente no sabe que no le van a cortar el gas. O no, era el gas. Los medios no lo dijeron. Vos sabés que los medios no lo dijeron. Por eso te digo, un poco... La tele, la radio no lo dice. Si bien parece media peregrina la idea de Ramiro sobre cómo taparon la noticia, realmente la noticia fue totalmente tapada, ¿no? No existe, ¿no? La del veto, ¿no? Sí, la del veto y todas las consecuencias como el fallo el fallo que también, sería en contra, como que la gente podría tener una esperanza de decir que no voy a tener... puede que no pague la factura hasta que no se regularice la situación. Sí. Cómo la noticia se fue tapando, oscureciendo por este tema de Vidal y todas las cosas, ¿no? Y el tema de la ley, ¿no es cierto? Claro, y el veto. Y el veto, pero que después el veto lo tapó lo de Vidal y ya hoy sí, cuando estábamos haciendo la producción del programa, yo pregunté, ¿cuánto hace que se vetó la ley? Que parece que hace tanto. Claro, y la fecha, vamos a repetirlo. La ley tiene fecha 30, el decreto tiene fecha 31 de mayo y se publica en el boletín oficial el 1 de junio de 2018. Gente, les propongo que hagamos una pausa musical y después seguimos hablando específicamente del veto. ¿Qué les parece? Porque me parece que es un tema interesante como para desarrollarlo y después lo vemos con más calma. ¿Vamos? Vamos. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Daniela? Malena Muyala interpretando un tema de Alfredo Zitarrosa, muy lindo, que se llama No me esperes. Es cortito, creo que tiene 3 minutos. ¿Puede ser? Vamos entonces. Vamos. Niña, lo hubieras dicho si estabas enamorada. Amor que no da nada no es más que puro capricho. Amor que no da nada no es más que puro capricho. Si te has quedado triste no es porque yo me haya ido. Un amor bien sentido no es como el que vos me diste. Un
Un amor bien sentido no es como el que vos me diste. No me estés esperando, pasarán muchos años. Me hiciste tanto daño que te estoy olvidando. Si volviera algún día sé que por vos no sería. Dicen los que han amado que amar es dulce y que duele. Si eso es verdad, se puede querer y ser desdichado. Si eso es verdad, se puede querer y ser desdichado. Yo sí que te he querido, vos no podrás olvidarlo. Mañana al recordarlo sabrás que por ti he sufrido. Mañana al recordarlo sabrás que por ti he sufrido. No me estés esperando, pasarán muchos años. Me hiciste tanto daño que te estoy olvidando. Si volviera algún día sé que por vos no sería. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, seguimos entonces ahora hablando específicamente del veto, ¿no? Una de las cosas interesantes de este veto es que era como un veto anunciado, ¿no? Porque el presidente estuvo toda la semana llamando a todo el mundo, tratando de convencerlos y con el argumento de que iba a vetar la ley, de que no iba a pasar eso, todo el tiempo diciendo que le iba a vetar y efectivamente la vetó horas después que haya salido. O sea, es un poco la pregunta que vos te hacías, Daniela, ¿no? ¿Para qué se hizo? ¿No es verdad? Sí, la cuestión, la pregunta es no jurídica, es desde lo político. ¿Para qué se gestó toda una labor parlamentaria, todo un debate parlamentario, argumentaciones a favor, en contra, para saber que el resultado final iba a ser el veto? O sea, podrá decir, sí, tiene todo el derecho del mundo a sesionar el Congreso, pero políticamente era una acción que estaba con, digamos, un tiro por elevación para que el presidente vetara una ley, pero en el medio hay un montón de ciudadanas y ciudadanos que quedaron prendidos pensando de buena fe que esto podría llegarle a mejorar un poco el día a día de su vida. Y sintiéndose de alguna manera representados por los que venían a plantear la cuestión de la rebaja de la tarifa. No sé qué les parece a ustedes. Bueno, yo lo primero que se me ocurriría pensar es en un antes y un después. Y pensando en un antes, me parece que creo que es la primera vez que el gobierno es derrotado en el ámbito legislativo, digamos en el Parlamento, porque hasta ahora, a pesar de que el gobierno tiene minoría, siempre se las ha pergeñado y ha manejado muy pero muy bien, principalmente con su alfil que tiene, Monzó, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que es un experonista y que tiene muy buen trato con el peronismo, y a través del apriete y los carpetazos en los senadores y principalmente con la política de extorsionar a los gobernadores para que mande a los senadores a votar a cambio de habilitarles la caja, o sea, de no pasarles las partidas necesarias para que puedan pagar los sueldos, porque es una política de látigo y chequera, ¿no? Creo que es la primera vez que la oposición, a pesar de todo eso, pudo realmente decir un no a un capricho, no digamos un capricho, porque no es un capricho, es a una medida del gobierno que favorece a las empresas y que realmente favorece a las empresas y que no está demostrado por qué. Hasta ahora nosotros no sabemos cuánto cuesta el millón de BTU en Boca de Pozo, porque el ministro Aranguren no lo dijo y ellos no lo dicen. Ellos dicen que hay que pagar, pero ¿por qué hay que pagar?
¿Quién establece los cálculos técnicos sobre los que hay que pagar? Que fue lo que se ventiló en el Congreso. Los debates fueron muy, pero muy buenos. Y, por ejemplo, yo lo pongo a Pino Solanas arriba de todos porque colocó muchas cosas muy, pero muy claras, ¿no? Pero bueno, eso es el antes, digamos, ¿no? Entonces, pero por lo menos creo que ahí hubo es un buen comienzo, por lo menos de que la oposición, que es la mayoría, pero que cada uno tiene su discurso bastante cuida quintita, ¿no? Esta es mi quintita, no te juntes con este, no te juntes con este, que bueno, y que por lo menos creo que eso ha sido un verdadero logro democrático, no sé qué les parece. Sí, no, estaba pensando, sí, que pensaba que el veto en realidad es no sé si un argumento, un arma constitucional que está en la Constitución y es válido. Lo que pasa que a veces los comentarios que uno escuchaba del veto, saliendo un poco lo que vos estabas diciendo, porque se me ocurrió ahora, saliendo si bien es un argumento constitucional vetar una ley, lo que pasa que los que promovieron, favorecieron, aceptaron el veto como medida, lo tomaron como que era una intromisión del Parlamento sobre el gobierno, y en realidad el Parlamento tiene que cumplir su función, que dictar normas, y esta es una norma. Y el presidente podrá vetarlo o no, después se verá la fuerza política que tiene. Eso me parecía, que es muy importante que se haya logrado esa unión para poder lograr una norma, y que la prensa sobre todo lo haya desvirtuado de esa manera, diciendo que es una intromisión sobre el gobierno. Eso nada más. Yo podría disentir. Sí, por favor, al contrario. Del disenso sale... Mira, a mí me parece una jugada como de ajedrez. ¿Sí? de principiante, donde se sabía que la respuesta iba a ser arrinconarlo al presidente para que saque el veto, y me parece que fue todo un juego de poder, sí, como decías vos, Rami, pero de narcisismos y de digamos, llevarlo a tomar una medida que es antipática, y tan antipática es que para fundamentarlo citan al ejecutivo anterior, que es a la presidenta Cristina. O sea, está si uno hace una lectura como si fuera una partitura, en una melodía, siempre está presente el compás del ejecutivo anterior. Cuando el presidente dijo no sigan las locuras de Cristina Fernández, ¿se acuerdan? Sí. Que la trató de loca la expresidenta, en llevar adelante este proyecto de ley, y después, cuando termina de fundamentarlo, lo fundamenta, al final dice, a ver, esperen que si lo encuentro, que el Poder Ejecutivo anterior también vetó la ley del 82% móvil, pone el nombre completo de la expresidenta anterior, de Cristina, y dice que era porque era inviable. Y cita, o sea, para justificarse, utiliza el argumento que utilizó el Poder Ejecutivo anterior. Lo cual a mí me parece un poco, digamos, como una cosa de infantil, pero aparte de eso, la cuestión sería, ¿por qué ninguno de cuando se hizo la reforma del 94, no se quitó la facultad al Poder Ejecutivo del veto? Que bueno, estábamos leyendo antes de hacer el programa, estudiando un poquito, que nuestra Constitución no utiliza el término veto, viste que dice en el artículo 83, dice: desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve a la Cámara de su origen, lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de 2/3 de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Entonces, lo que a mí me parecería es que los partidos están esperando llegar al poder para tener todas las facultades posibles, la mayor concentración del poder, entre ellas la facultad de vetar leyes. ¿Que podría haber hecho otra cosa? Sí, podría haber planteado la inconstitucionalidad de la ley, el Poder Ejecutivo, y no lo hizo. Lo que pasa ahí, Daniela, que hay una cuestión que es interesante. Vos decís que el Poder Ejecutivo la cita a Cristina. Sí, la cita a Cristina. Claro. Sí, lo que pasa es que eso es la pobreza de un Poder Ejecutivo que no se sustenta por sí solo. Solamente se sustenta en el espejo contrario de Cristina. En este momento donde su imagen pública
cae estrepitosamente y que está arrastrando a su principal alfil, que es María Eugenia Vidal, necesita nuevamente restablecer esta antinomia, colocar por lo menos para un sector de la clase media que es totalmente adversa a Cristina Fernández de Kirchner, actualizarla para él crecer como siendo la contraparte, como siendo la otra parte. Te lo leo textual, Rami. No, porque no hace falta, porque lo principal fue cuando la llamó de loca, ¿no? O sea, y que Cristina le devolvió el famoso machirulo, me parece que esa es la idea, ¿no? Y ahora, y lo cita, inclusive llega hasta el extremo de citarlo en un documento oficial, que no fue necesario. ¿Por qué no fue necesario? Porque hubo otra jugada muy buena, que para mí es del cerebro de Durán Barba, porque son estrategias de Durán Barba, que para quien no lo sabe es un poco el poder tras la sombra, es este hombre que gobierna realmente los pasos, que determina los pasos políticos del Poder Ejecutivo, y que, digamos, la llevó a una especie de autoinmolación a María Eugenia Vidal para tapar esta cuestión tan antipática para el presidente. Pero en la medida en que empiecen a cortarse los servicios por falta de pagos y el frío y después los calores del verano y todo eso, gente, esto se actualiza en la cabeza de la gente. Y eso todavía, digamos, la última carta no está jugada. Es verdad que hace una semana que nos habla del veto, pero también es verdad de que esto no ha terminado, ¿no? Sí, de todas maneras me parece que tampoco ha sido una autoinmolación la de María Eugenia Vidal, porque su discurso lo dijo en un ámbito favorable, como el Rotary, a este tipo de cuestiones, y que hay una gran parte de los votantes de Cambiemos que están totalmente conformes en que un sector de la población no acceda a la universidad. O sea, yo tampoco creo que haya sido un costo tan grande para María Eugenia Vidal esta frase, ¿eh? No, inclusive creo que mañana en un programa televisivo cualquiera de esos que ellos pautan, por ejemplo, la provincia está pagando, la provincia de Buenos Aires paga millonarias cuantías de dinero para los periodistas. Cuando la entrevistó Majul a María Eugenia Vidal, recibió 1,5 millones unos días antes Majul. O sea, mañana toman 1 o 2 millones de pesos, se los dan a algún periodista amigo y sale a decir que fue un malentendido, que le sacaron de contexto y alguna cosa por el estilo, pone la carita de buena que ella pone, se emociona, le habla la emoción y no la razón, y bueno, y mucha gente será engatusada nuevamente, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, también obliga al gobierno a hacer esta otra jugada también, que de alguna manera es un poco riesgosa, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Y vamos a escuchar a La Guardia Hereje y después seguimos con el tema. Vamos. Dicen que existe un país al sur del mundo, atado a la cola del barrilete americano. Un país mágico y extraño, donde se juntan la alegría de carnavales paganos y la tristeza de madres gringas que agitan pañuelos frente a barcos que zarpan. Un país que es pasión y maravilla, donde uno no puede ser del todo feliz, pero que no puede abandonarse, porque los que se van se mueren de nostalgia, ahogados en lágrimas o ahorcados a los cables de los teléfonos para las navidades y los cumpleaños. Acompañan hasta Ezeiza, arrastrando los bagallos. ¿A dónde vas? Con la facha reciclada, ciudadanía cambiada. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Navidades extranjeras, buscando en la billetera la foto que más querés. Viendo goles de Argentina a las 3 de la mañana por Deportes CNN.
vieja buscando un cacho de confort a fin de mes. Y los mangos que amarroques no vas a gastar en viaje para venirlos a ver. Con recuerdos, no entra el patio del colegio ni el furbete de las 10. No entra el alma de tu abuelo, la quinta y el gallinero, el horno y el almacén. ¿A dónde vas? Y postales en inglés. Allá te dicen sudaca, acá te decimos negro, nada más que por joder. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sí, Daniela, creo que vos querés decir algo al respecto de lo que estábamos hablando, ¿no? Me parece como que yo no ato como vos las dos cosas. Me parece que sí, que están bien, digamos, concatenadas, no te lo discuto, Rami. A mí me parece como que son escopetazo de loco y a mí lo que me parece que faltó, digamos, en la charla nuestra es si la jugada política del Congreso era llevarlo digamos, al jaque mate al Poder Ejecutivo, hoy tendrían que estar trabajando para conseguir la mayoría agravada y no lo veo. O sea, ¿les interesaba realmente el tipo que no sabe cómo va a pagar el gas? ¿O les interesaba dejarlo en jaque a Macri? Porque no están trabajando para la mayoría agravada, no están trabajando en un gran consenso para decir, a ver, usuarios y consumidores, a ver, las unidades básicas, a ver, presentemos, juntemos firmas. No hay nada, Ramiro. No, y la CGT, inclusive las dos CGT dijeron que van a hacer un paro, pero hasta no pudieron definir la fecha de nuevo. No, en agosto. Claro, cuando venga después de la primera boleta de gas. ¿Cuándo va? Después del Mundial, que ya ni se acuerda la gente. Claro, en un tuit puse, este país siempre explota en diciembre. Este país siempre de todas maneras, Daniela, reacciona, vamos a usar una palabra, reacciona. Sí. De no sacar esta ley que en los últimos días ya se sabía que el destino era ser vetada en caso de reunir la mayoría necesaria. Sí. ¿Qué podía hacerle el Parlamento? ¿Qué otro argumento tenía? ¿Qué podía? Y podría haber sacado, suponete, ¿no? Entre las posibilidades era un plan de, ¿cómo se llama? De exenciones, digamos, discriminando, digamos, haciendo discriminaciones positivas. Por ejemplo, que a los jubilados se le va a reducir tanto, que a los jubilados que ganan la mínima no se le podrá cobrar más de tanto.
haciendo, o sea, hay muchas cuestiones que vos podés hacer. Está bien, digo, pero si, de lo que decían de tener costo fiscal tampoco hubiese salido nada, que era el argumento que usaron también. Como tiene costo fiscal no se puede hacer, como no se puede hacer porque tiene costo fiscal, la vetamos. O sea, y un plan de excepciones, por más que sea limitado a grupos, también hubiese tenido un costo fiscal que no sé si lo hubiese asumido, pero o sea, por ahí el veto hubiese sido lo mismo. No sé, estoy pensando, no tengo ni idea. Sí. Igualmente hay pretensiones por tarifas en curso. La Asociación de Consumidores sigue, digamos, La Plata abrió la jurisdicción. Recién estaba leyendo que en La Plata se abrió la jurisdicción. Lo dice Diario Judicial en la tapa de hoy. O sea que no es que no está nada, hay bastante. La suba del gas se trata en La Plata. Uno de los problemas que tenemos ahora con este gobierno es que por un lado es lo que manda la ley y por otro lado es lo que ellos hacen. Ya en la discusión anterior había exenciones con relación a la tarifa a los precios de la energía, con relación a los clubes de barrio, y se prometieron muchas cosas que después no se cumplen. El viernes pasado hubo una marcha federal de los movimientos sociales porque no cumplieron lo que habían pactado en diciembre del año del 2016. O sea, este gobierno te dice una cosa y no la cumple. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Por eso que tenemos, digamos, una democracia de baja intensidad. Bueno, gente, lamentablemente no nos ha quedado tiempo para hablar del Ni Una Menos, pero es un tema que lo vamos a dejar para el próximo encuentro con toda la información que nos va a traer Daniela, ¿no es verdad? Sí, la semana que viene estamos con eso. Te comprometemos a un programa especial y especialísimo. Y por eso nos despedimos entonces ahora con una canción, ya para ir preparándonos, de Miss Bolivia y de Paloma del Cerro, que se llama Para Todas las Mamitas del Mundo. Bueno, recordamos que este programa se transmite por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial, y las radios Las Voces del Muro. Y nos pueden encontrar en Twitter, en @cafemercosur, y nos pueden escuchar por iVoox y por iTunes. Y seguirnos en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur, y nuestra página es www.cafemercosur.com. Un abrazo, gente, hasta la próxima entonces. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas. Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el agua, la que invoca fuego, la que invoca tierra, la que invoca viento. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas. La que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita que bailen y canten llenas de contento. Invocando siempre los 4 elementos. Paloma del cerro, corazón de fierro, se baila en todas partes hasta en el entierro. Maulla el gato, lo ladran los perros, que no te sorprenda que suena el cencerro. Que late, late, y te ilumina, lo bailo en la calle con todas las vecinas del corazón de Argentina.